Mi nombre es Sofia Bennett. Tengo 59 años. El 22 de diciembre, estaba de pie en mi cocina en Madison, Wisconsin, con el teléfono pegado a la oreja mientras mi hermano me explicaba con calma que la Nochebuena en la casa familiar se había convertido más en una noche de contactos de alto nivel y que mi presencia probablemente incomodaría a todos. Lo dijo con delicadeza, casi profesionalmente, como si estuviera cancelando una reunión en lugar de excluirme de mi propia familia. Recuerdo que me quedé mirando la foto enmarcada en mi encimera mientras hablaba. En ella, yo era más joven, riendo, con una flor en mi mejilla. Todos se agolpaban a mi alrededor como si yo todavía perteneciera al centro de esa imagen. Para cuando terminó la llamada, ya no me sentía como una persona en ese marco. Me sentí como algo que alguien había editado para eliminarlo. No lloré. No supliqué. Solo dije, lo entiendo, aunque entendía mucho más de lo que él imaginaba. Él pensaba que estaba apartando a una hermana mayor que ya no importaba. Lo que no sabía era que yo había pasado 25 años construyendo la empresa que él ahora usaba como escenario. Y finalmente había dejado de confundir la sangre con la lealtad. Pasé la Nochebuena sola en mi apartamento. Luego, justo después de la medianoche, mis padres llamaron, con las voces temblorosas, preguntándome qué salía en las noticias. Antes de contarte por qué, dime algo primero. ¿Qué hora es donde estás y desde dónde estás viendo esto? Siempre me pregunto qué tan lejos puede viajar una historia como esta. Cuando la gente se entera de lo que pasó después, siempre asume que la traición comenzó con un momento dramático, una firma, una mentira, una explosión en la mesa. No fue así. Comenzó como suelen comenzar las traiciones familiares. Lo suficientemente pequeñas como para ignorarlas, repetidas el tiempo suficiente como para normalizarlas. Fundé Finar 25 años antes con otros 2 analistas de riesgos en una oficina alquilada sobre una tienda de muebles cerrada en el lado este de Madison. Estábamos construyendo una arquitectura de detección de fraudes para instituciones financieras medianas mucho antes de que esa frase sonara lo suficientemente glamorosa como para que los inversores la repitieran en podcast. Escribí los primeros modelos de detección centrales yo misma, viví a base de café de gasolinera, dormí debajo de mi escritorio 2 veces por semana y aprendí muy pronto que cuando una mujer construye algo desde cero, la gente la admira justo hasta el momento en que pueden imaginar quitárselo. Mi hermano Ryan se unió a la empresa mucho más tarde, después de la escuela de negocios, después de los trajes pulcros, después de aprender a sonreír con todos los dientes sin decir absolutamente nada. Era 10 años más joven que yo, encantador en las salas donde yo era directa, rápido con la gente de maneras que a mí nunca me importó ser. Al principio, estaba orgullosa de él. Pensé que fortalecería lo que yo había construido. En cambio, lo estudió. Aprendió que inversores respondían más a la confianza que a la competencia, que miembros de la junta preferían una historia limpia a una verdad complicada y que miembros de la familia podían ser entrenados para repetir su versión de la realidad si se la suministraba con la suficiente lentitud. La primera advertencia real llegó en un fin de semana en una cabaña de invierno en Door County. Lo llamó un reinicio familiar. Dijo que todos necesitábamos tiempo lejos de los teléfonos y el ruido de la ciudad. Mis padres subieron desde Florida, por una frágil noche, casi se sintió real. Vino junto al fuego, juegos de cartas, viejas historias. El tipo de calidez que te hace ignorar la astilla que se desliza en tu piel. Después de la cena, Ryan se acercó a mi lado en la terraza mientras la nieve soplaba desde el lago y me preguntó sobre el motor de cumplimiento que yo había estado desarrollando en silencio durante 2 años. Resopla lo planteó como admiración. Sofia, ¿cómo estás consiguiendo que el modelo marque patrones de comportamiento estratificados sin ahogar a los analistas en falsos positivos? Era el tipo de pregunta que solo alguien que presta mucha atención haría. Respondí más de lo que debería. No el código fuente, no lo suficiente como para replicarlo limpiamente, pero sí lo suficiente como para esbozar la arquitectura. Recuerdo haber visto el reflejo de la pantalla de su teléfono en la puerta de cristal durante medio segundo antes de que se lo guardara en el bolsillo. En ese momento, me dije a mí misma que lo estaba imaginando. Semanas después, encontré frases de esa conversación en un memorando de estrategia interno que llevaba el nombre de mi hermano por todas partes y el mío en ninguna. No idénticas, no lo suficiente para una acusación simple, pero lo suficientemente parecidas como para que se me revolviera el estómago.
Cuando lo confronté, sonrió y dijo que éramos pensadores alineados. Ese era su truco favorito. Nunca negaba el robo. Lo disolvía, lo convertía en superposición, sinergia, visión compartida. Luego llegó a mis padres antes que yo. De repente, empecé a oír que me había vuelto difícil, territorial, poco dispuesta a compartir, quizás un poco amargada por envejecer en una industria joven. Mi madre me preguntó por qué no podía simplemente estar feliz de que Ryan fuera bueno con la gente. Mi padre dijo que siempre había sido brillante, pero que me faltaba refinamiento. ¿Faltaba refinamiento? Yo había construido la máquina que ahora aplaudían, y de alguna manera, la conversación familiar se había centrado en mi tono. Lo que lo empeoró fue que una parte de mí todavía quería creer que estaba exagerando. Esa es la crueldad de la traición familiar. Tus instintos gritan mucho antes de que tu corazón testifique. Así que empecé a documentar en silencio. Hilos de correo electrónico, notas de reuniones, registros de desarrollo con marca de tiempo, instantáneas de repositorios, notas de voz. Después de cada conversación extraña, me reunía con un abogado de propiedad intelectual en Milwaukee con la excusa de una conferencia sobre cumplimiento y pasaba 4 horas seguidas creando el rastro de papel que debería haber creado mucho antes. Me dijo algo que todavía recuerdo palabra por palabra. El ladrón más peligroso es el que cree que el acceso equivale a la propiedad. Firmé cada documento con las manos temblorosas. No porque ya dudara de Ryan, sino porque odiaba lo que significaba aceptar la verdad. Significaba que mi hermano no solo quería el éxito. Quería una versión del éxito en la que yo me volviera invisible dentro de mi propia vida. Y aún así, porque las familias nos entrenan para tener esperanza en contra de la evidencia, le di una oportunidad más. Acepté asistir a una reunión de estrategia privada en Finar y mantuve mi explicación a un nivel general. Nunca le di el marco propietario. Nunca le di los pesos del modelo ni las rutas de entrenamiento. Pero subestimé cuánto puede robar un oportunista inteligente solo de los bordes, la estructura y la confianza. No necesitaba todo el conjunto. Solo necesitaba lo suficiente para vender la ilusión de que ya era suyo. Si alguna vez te han hecho sentir paranoico por proteger lo que construiste, conoces la soledad de esa etapa. Empiezas a preguntarte si eres frío, egoísta, poco generoso. En realidad, normalmente solo estás de pie, solo, unos minutos por delante de la mentira. El momento en que dejé de dudar de mí misma llegó en Chicago en noviembre, aunque se suponía que no debía estar allí. Ryan me dijo que la gala anual de inversores era un evento a puerta cerrada, rutinario, nada estratégico, principalmente para establecer contactos y mantener a los donantes. Podría haberle creído si no se hubiera visto tan complacido al decirlo. Esa noche, estaba en mi apartamento recalentando una sopa que apenas quería cuando un excolega me envió por mensaje de texto un enlace de una transmisión en vivo de LinkedIn con un solo mensaje. ¿Estabas al tanto de esto? Hice clic y allí estaba él, en un escenario bajo una iluminación de zafiro con el logo de Finart girando detrás de él, aceptando un premio a la innovación de la industria por un motor de cumplimiento predictivo transformacional, que se basaba inconfundiblemente en el sistema que yo había construido. No dijo mi nombre ni una vez. Agradeció a la junta, al equipo asesor, a su esposa, incluso a nuestros padres por enseñarle la resiliencia. Luego pasó por diapositivas que me helaron el pecho. No solo conceptos generales esta vez. Tenía mi lenguaje estructural, mi jerarquía de marcado, mi lógica de priorización, incluso una metáfora visual que yo había usado en una nota privada meses antes, comparando el riesgo financiero oculto con el clima que se forma por debajo de la línea del radar. Me senté congelada en mi sofá mientras los comentarios inundaban la transmisión en vivo. Visionario. Brillante. El futuro del cumplimiento. Y luego la cámara enfocó las mesas del banquete, donde mis padres sonreían como si lo hubieran diseñado personalmente. Esa fue la noche en que algo en mí se endureció, no en rabia. La rabia arde demasiado caliente y demasiado rápido. Lo que se instaló en mí fue la precisión. Llamé primero a mi abogado. Luego llamé a una periodista de confianza, una mujer en Nueva York que había conocido años antes en un panel sobre ética regulatoria y trabajo invisible en tecnología. Su nombre era Tessa Monroe, y tenía el tipo de mente que no se dejaba seducir por el encanto.
Le dije que aún no estaba lista para hablar oficialmente, pero que quería que entendiera lo que tenía. Al final de esa llamada, se había quedado muy callada. Luego dijo, Sofía, si tu documentación es lo que dices que es, esto no es una disputa familiar. Esto es una historia de fraude con un disfraz familiar. Esa frase lo cambió todo para mí. Al mismo tiempo, Ryan intensificó el aislamiento en casa. Se acercaba el día de Acción de Gracias y no supe nada. Ninguna invitación, ningún horario, ninguna excusa vaga, nada en absoluto. En la mañana de Acción de Gracias, abrí las redes sociales y encontré un carrusel de fotos profesionales de mi familia reunida en la casa del lago alquilada de nuestros padres en Florida. Ropa de lino a juego, risas cuidadas, velas, vajilla cara, y Ryan en el centro trincha el pavo como un rey benevolente. Mi madre había puesto como pie de foto, agradecida por los que se apoyan mutuamente. Me quedé mirando esa frase durante mucho tiempo. Es increíble cómo la crueldad se vuelve más visible cuando alguien la decora. Ese mismo fin de semana, tomé la verdadera decisión. No solo expondría lo que Ryan había hecho, sino que eliminaría el terreno bajo la versión de la realidad sobre la que él estaba parado. Llamé a 2 ingenieros senior que se habían marchado discretamente de Finar en los últimos 3 años después de quejarse extraoficialmente de que la dirección seguía enterrando a las personas que hacían el trabajo real. Uno estaba en Minneapolis, el otro en Denver. Ambos habían visto a Ryan ascender presentando el trabajo de otras personas como estrategia pulida. Ambos dijeron que sí antes de que terminara mi oferta. En 2 semanas, teníamos el esqueleto de una nueva empresa, Layer North. No llamativa, no elegante, simplemente honesta. La diseñamos en torno al motor que Ryan había intentado exhibir como su gran avance, excepto que esta vez saldría al mercado bajo el nombre de la persona que realmente lo había construido. A la gente le gusta imaginar la venganza como un acto explosivo, pero la venganza más efectiva suele ser administrativa. Contratos, registros, testigos, copias de seguridad, fechas. Si la ira es un trueno, la documentación es el clima. A principios de diciembre, Tessa había visto suficiente evidencia para comenzar a construir su artículo bajo embargo. Mi abogado tenía cartas listas para la Junta, para los inversores, para el asesor legal externo de Finar. Había asegurado una validación independiente de mi cronograma de desarrollo original de 2 especialistas académicos y 3 entornos de prueba archivados. No quedaría ninguna defensa de malentendido cuando esto estallara. Luego Ryan llamó 3 días antes de Navidad y me dijo que no fuera. Dijo que la casa estaría llena de clientes, contactos de la Junta, personas que podrían sentirse incómodas dada mi tensión reciente con él. ¿Tensión reciente? Como si yo fuera el problema social en una habitación llena de ladrones. Escuché hasta que terminó, luego hice una pregunta. ¿Sabe mamá que me estás diciendo esto? Hizo una pausa un poco demasiado larga antes de responder. Todos estuvimos de acuerdo en que sería más fácil. Clave. Ese fue el momento en que entendí algo a lo que me había resistido durante años. Ryan podría haber iniciado la traición, pero mis padres habían elegido la comodidad de su versión. A veces, la herida más profunda no es que una persona te haga daño. Es que a todos los demás les resulta más conveniente llamar al daño complicado. Después de esa llamada, le envié a Tessa un mensaje de 2 palabras. Luz verde. Autorice a mi abogado a entregar los paquetes para inversores a las 11:50 de la noche en Nochebuena. Programé el lanzamiento silencioso de Layer North para las 12:01 de la noche. Y luego preparé la cena para uno, me senté en mi apartamento con una copa de vino tinto que apenas saboreé y esperé a que la medianoche contara la verdad. La Nochebuena fue casi insoportablemente ordinaria hasta que dejó de serlo. Eso es lo que más recuerdo. El lavavajillas zumbando, la nieve acumulándose en la barandilla del balcón, una sola vela ardiendo junto al fregadero porque no podía soportar lo vacío que se veía el apartamento sin algún pequeño acto de desafío contra la oscuridad. Alrededor de las 9:30, casi cancelo todo. No porque Ryan mereciera piedad, sino porque de repente imaginé el radio de la explosión con demasiada claridad. Mis padres despertando con los titulares. Empleados de Finar que no tenían nada que ver con esto perdiendo su seguridad. Mi sobrina escuchando a los adultos susurrar. Cuando llega la justicia, nunca llama solo a la puerta del culpable.
Luego mi teléfono vibró con un mensaje de un analista junior que todavía estaba en Finar, alguien a quien yo había asesorado años antes. Había enviado una foto de la fiesta de Nochebuena en casa de mis padres. Ryan estaba de pie frente a una pantalla de proyección dando lo que parecía ser otra mini presentación para inversores entre cócteles. Y detrás de él, en letras azules gigantes, estaban las palabras "El futuro de la confianza financiera". Ryan Bennett. Mi motor, mis años, mi trabajo, su nombre. Algo dentro de mí se volvió muy tranquilo después de eso. Le respondí, gracias. ¿Borra este mensaje? Luego cerré los ojos, respiré una vez y dejé que el reloj siguiera avanzando. A las 11:57 de la noche, Tessa me envió un mensaje de texto diciendo que el artículo estaba cargado y programado. A las 11:58, mi abogado confirmó que el paquete para la junta había sido entregado digital y físicamente. A las 11:59, el sitio web de Layer North se activó en modo sigiloso. Me quedé junto a la ventana viendo caer la nieve entre los edificios y pensé en el primer invierno en que había construido Finar desde una mesa plegable y un servidor prestado. Pensé en cada habitación donde me habían dicho que sonriera más, que simplificara más, que diera un paso atrás más, que confiara más. Pensé en cada vez que había aceptado ser disminuida para mantener la paz. La medianoche llegó en silencio. Luego mi teléfono detonó. Primero, una serie de notificaciones de correo electrónico, luego mensajes de texto, luego llamadas perdidas acumulándose tan rápido que la pantalla se volvió borrosa. El artículo de Tessa se publicó exactamente a las 12 de la noche. El titular era brutal de la manera más limpia posible. Ejecutivo de Finar acusado de tergiversar el motor de riesgo propietario de su hermana como innovación de la empresa. El artículo contenía evidencia de la cronología, documentos internos, materiales para inversores, validación de expertos y una declaración de mi abogado confirmando una acción formal. No se leía como un chisme. Se leía como la gravedad. Un minuto después, la declaración de lanzamiento de Layer North se publicó con mi nombre como fundadora y arquitecta principal. A las 12:04, llegó la primera declaración de un inversor. A las 12:06, Ryan llamó. Dejé que sonara 2 veces antes de contestar. Lo primero que oí fue ruido. Voces, cristales, pasos, el sonido inconfundible de una sala colapsando socialmente en tiempo real. Luego Ryan, sin aliento y furioso. ¿Qué hiciste? Recuerdo mirar mi reflejo en la ventana negra mientras respondía. Dije la verdad. Empezó a gritar inmediatamente. Difamación, malicia, familia, el momento, Navidad. Seguía aferrándose a cada palabra moral disponible porque los hechos ya no estaban de su lado. Luego oí a mi padre de fondo preguntando qué estaba pasando y a mi madre diciendo mi nombre como si acabara de volverse peligroso en su boca. A las 12:11, mi padre me llamó desde su propio teléfono. Respondí porque quería oír quién era él cuando Ryan ya no le estaba narrando el mundo. Su voz temblaba. Sofía, dijo, que sale en las noticias. Había toda una vida dentro de esa pregunta. No, ¿qué pasó? ¿No Ryan hizo esto? ¿No estás bien? Solo la atónita confusión de personas que han confundido la comodidad con la verdad durante tanto tiempo que no pueden reconocer la realidad cuando finalmente entra sin ser invitada. Le dije que leyera el artículo completo antes de decirme otra palabra. Mi madre se puso al teléfono a continuación, ya llorando, preguntando por qué haría esto esta noche, de todas las noches. Dije, porque Ryan pensó que esta noche lo protegería. Luego colgué. Llegaron más llamadas. Inversores, excolegas, periodistas, 2 miembros de la junta, una mujer de cumplimiento que simplemente envió un mensaje de texto, lo sabía. Y debajo de todo eso había un dolor extraño que no había planeado, no arrepentimiento, algo más difícil de clasificar. Duelo, quizás, por la muerte final de la fantasía de que mi familia algún día se corregiría a sí misma sin ser forzada. Las historias de venganza son satisfactorias cuando se cuentan en una frase. En la vida real, la victoria llega cargando un cuerpo. A la 1 de la madrugada, se había publicado la declaración de emergencia de Finar. A la 1:20, Ryan había eliminado sus redes sociales. A las 2,
La Junta lo había suspendido en espera de una investigación. Me senté en mi sofá en la oscuridad con los zapatos aún puestos y me di cuenta de que nadie me había hecho la pregunta que realmente importaba. ¿Cuántas veces había intentado resolver esto en silencio antes de prenderle fuego a la mentira? Las siguientes 72 horas fueron peores para Ryan que cualquier cosa que yo pudiera haber inventado. Porque la humillación pública es una cosa, las consecuencias institucionales son otra. Resopla la Junta de Finar se movió con la velocidad de personas que de repente entienden que sus propios nombres podrían estar asociados a los escombros. Para la tarde de Navidad, Ryan fue puesto en permiso administrativo inmediato. A la mañana siguiente, la asociación potencial más grande de la empresa congeló las negociaciones. En una semana, 2 grupos de inversores amenazaron con acciones legales por tergiversación durante las conversaciones de recaudación de fondos. Cada pequeño atajo confiado que Ryan había tomado para convertir mi trabajo en su narrativa se convirtió en un rastro de migas de pan directo a su propio colapso. Primero intentó la disculpa, a la manera moderna. Cuidadosamente redactada, vaga, sin sangre, una declaración en LinkedIn sobre fallos de comunicación, entornos de desarrollo compartidos y un profundo pesar por cómo ciertas contribuciones pueden haber sido percibidas. Duró 38 minutos antes de que la reacción negativa lo obligara a retirarla. Luego vino la segunda versión, escrita por alguien lo suficientemente inteligente como para saber que ya no le quedaba espacio para la niebla. Admitió que había presentado un trabajo, derivado de mi arquitectura. Admitió que me había excluido de las conversaciones estratégicas. Incluso admitió que dinámicas familiares personales habían moldeado decisiones profesionales. Lo que todavía no decía era la verdad central, que había contado con mi silencio porque yo era de la familia y porque a las mujeres a menudo se nos entrena para confundir la discreción con la dignidad. La parte que más satisfizo a la gente fue la parte con la que yo tuve menos que ver. Una vez que la historia se supo, otros comenzaron a hablar. Un ex líder de producto describió el hábito de Ryan de tomar prestados marcos de trabajo en reuniones y replantearlos como síntesis ejecutiva. Un director de cumplimiento detalló cómo al personal femenino se le pedía rutinariamente que fuera más colaborativo cuando cuestionaban la atribución. Un ingeniero junior le envió a Tessa viejas capturas de pantalla de Slack donde Ryan se refería a mí como de la era de la fundadora. Brillante, pero demasiado rígida emocionalmente para escalar. No hay nada más peligroso para un fraude pulido que un micrófono entregado a los patrones. Para la semana de Año Nuevo, Ryan ya no era un ejecutivo incomprendido bajo presión. Se estaba convirtiendo en lo que siempre había temido más, un ejemplo de advertencia. Su vida personal se abrió casi tan rápido. Su esposa, Liz, se mudó de su condominio en Chicago con su hijo después de que los abogados comenzaran a llamar a la casa. Más tarde me envió un breve mensaje en el que todavía pienso. Lamento haber creído alguna vez la versión de ti que me dieron. Mis padres, que habían pasado años tratando la ambición de Ryan como evidencia del destino, de repente se encontraron sin invitación a los mismos círculos que habían usado para impresionarlo. Los amigos que una vez elogiaron su empuje ahora lo llamaban imprudente. Los hombres con los que mi padre se había jactado en los campos de golf dejaron de responder a sus mensajes de texto. Las fotos de Navidad de mi madre desaparecieron de su cuenta. Esa parte no debería haberme importado. Pero mentiría si dijera que no sentí nada al ver la arquitectura social que valoraban más que la honestidad agrietarse bajo el peso de los hechos reales. Y sin embargo, la historia no se volvió simple. Finard anunció despidos en la segunda semana de enero. No un colapso total, pero lo suficiente como para convertir la celebración en cenizas en mi garganta. Estas resopla no eran las personas que me habían robado. Muchos habían hecho un buen trabajo bajo un mal liderazgo. Pasé 2 días seguidos en llamadas con mis cofundadores en Layer North creando una vía de contratación prioritaria para el personal desplazado de Finard en ingeniería, análisis regulatorio e infraestructura de clientes. No pudimos salvar a todos. Eso me atormentaba, pero nos movimos lo suficientemente rápido como para traer a 11 personas en el mes, incluida una madre soltera en Milwaukee que me llamó llorando después de firmar su oferta porque estaba segura de que perdería su casa. Fue entonces cuando llegó el verdadero costo emocional. No de Ryan, no de mis padres, de los espectadores, las personas que estaban en la zona de salpicadura cuando el barco finalmente se hizo añicos. Había sabido que la verdad heriría a más que al mentiroso.
Saberlo en teoría no es lo mismo que leer mensajes de personas cuyo alquiler de repente se volvió incierto. Ayudé donde pude. Cartas, presentaciones, referencias, pagos puente directos en 2 casos a través de un fondo de ayuda silencioso que establecimos sin publicidad. Algunas noches, sin embargo, todavía me quedaba despierta preguntándome si había habido una versión de la justicia que hubiera salvado a más personas. No creo que la hubiera. Pero la incertidumbre es parte del precio de la conciencia. Cualquiera que te diga que la venganza se siente limpia nunca ha tenido una que importara. Ryan me llamó de nuevo 2 semanas después de Año Nuevo. Por primera vez en su vida, no sonaba estratégico. Sonaba despojado. Para entonces ya había renunciado, con efecto inmediato, con la Junta preparándose para iniciar acciones de recuperación vinculadas a la compensación y la exposición por tergiversación. Me dijo que había vendido el condominio. Me dijo que Elise había solicitado la separación. Me dijo que nuestros padres estaban devastados. Luego dijo la frase que había esperado años para oír y que no encontré alegría en escuchar. Sabía que te quedarías callada porque siempre protegiste a la familia más que yo. No respondí durante varios segundos. Finalmente, dije, no, Ryan. Protegí la ilusión más tiempo del que debería. Lloró después de eso. Llanto real, no actuación. Escuché porque quería saber si el remordimiento sonaba diferente al colapso. Sí sonaba. El remordimiento está menos interesado en ser consolado. Dijo que había pasado toda su vida adulta sintiendo que la habitación cambiaba cuando yo entraba. Como si mi competencia le quitara el oxígeno a su ambición. Entonces deberías haber construido tu propio aire, le dije, no aprender a respirar a través de mis pulmones. Para febrero, las demandas eran reales. Finard llegó a acuerdos confidenciales con varias partes. Ryan enfrentaba una exposición civil por separado. Su nombre, una vez presentado con admiración, ahora conllevaba el peculiar silencio reservado para las personas que se volvieron radioactivas en los círculos de élite. Mis padres querían una reconciliación familiar de inmediato. Por supuesto, el desastre siempre hace que los facilitadores anhelen una ceremonia rápida. Mi madre dejó mensajes de voz llorosos sobre cómo nada de esto había valido la pena para perdernos unos a otros. Mi padre preguntó si la victoria pública me había hecho feliz. Nunca respondí a esa pregunta directamente porque la felicidad nunca había sido el punto. El punto era que no moriría viendo a alguien más usar mi vida como un traje hecho a su medida. El éxito llegó más rápido que la curación, que es otra verdad que la gente rara vez anuncia. Leyer creció porque el motor funcionaba, porque los clientes respondían a la precisión, porque la confianza todavía tiene valor de mercado cuando se ofrece antes de que el lenguaje de marketing llegue a ella. Para la primavera, habíamos firmado con grupos bancarios regionales en Wisconsin, Minnesota e Illinois. Para el verano, estábamos en conversaciones con un socio nacional de infraestructura de crédito. Mi cara apareció en revistas que no solía leer. Paneles me invitaron a hablar sobre mujeres en fintech, la invisibilidad de los fundadores, la ética en la innovación a escala. Y a donde quiera que iba, alguna versión de la misma confesión me encontraba, una mujer en cumplimiento cuyo gerente masculino seguía presentando su trabajo como un refinamiento del equipo. Una arquitecta de datos de 53 años a la que le dijeron que era brillante, pero ya no lo suficientemente orientada al cliente para liderar. Una fundadora expulsada de su propia empresa después de enseñar a su coejecutivo más joven todo lo que necesitaba para desplazarla. Mi historia dejó de pertenecerme solo a mí. Eso fue tanto una carga como un bálsamo. Pero la vida privada se movía más lentamente. Ryan no se recuperó. Se mudó a Milwaukee, alquiló un apartamento de una habitación encima de una consulta dental y aceptó un puesto de operaciones de nivel de entrada en una empresa de software de logística de tamaño mediano donde a nadie le importaba quién era su hermana. Me envió un mensaje de texto una vez después de su primer día. Pasé 8 horas actualizando paneles para un hombre que tiene 28 años. Le respondí, bien. ¿Aprende algo? Esa se convirtió en la forma de nuestro contacto por un tiempo. Escaso, honesto, sin actuación. Comenzó terapia 2 veces por semana. Solo lo sé porque me lo dijo él mismo, torpemente, como una confesión, sin expectativas.
Dijo que el terapeuta le preguntó por qué la admiración le importaba más que la integridad. Dijo que no tenía una buena respuesta. Le creí. Mis padres fueron más difíciles. La vergüenza los volvió sentimentales, y el sentimentalismo a menudo es solo negación con ropa más bonita. Querían almuerzos, largas charlas, fiestas restauradas, fotos para demostrar la supervivencia. Me negué a toda ternura escenificada. Me reuní con ellos una vez en abril en un restaurante tranquilo en Madison y dije lo que debería haber sido obvio años antes. La razón por la que esto les parece trágico ahora es porque la humillación es visible. El daño fue visible para mí todo el tiempo. Mi padre se miró las manos durante la mayor parte de esa conversación. Mi madre lloró a mitad de camino y preguntó si al menos podía admitir que ellos también habían sido manipulados. Fue entonces cuando finalmente dije algo que me había tragado durante una década. Ser fácil de manipular no es lo mismo que ser inocente cuando la manipulación te beneficia. Ella no supo qué hacer con esa frase. Tampoco él. Y aún así, a pesar de todo, la vida siguió superponiendo ternura en los espacios que la destrucción había vaciado. Mi sobrina Emma encontró el camino de regreso a mí primero. Tenía 13 años para entonces, lo suficientemente mayor como para notar quién desaparecía de las historias familiares y lo suficientemente inteligente como para cuestionar por qué. Un sábado de junio, recibí una nota escrita a mano por correo. Sin remitente, igual que años antes cuando solía enviar dibujos en secreto. Dentro había una página doblada que decía, no creo que tú fueras el problema. Te extraño. Si te envío un mensaje de texto, ¿empeorará las cosas? Me senté en la mesa de mi cocina con esa nota y lloré más fuerte que la noche en que se publicó el artículo. No porque me rompiera, sino porque demostraba que algún hilo había sobrevivido. Le envié un mensaje de texto al número que había metido en la parte inferior. Respondió en 30 segundos. Empezamos lentamente. Música, escuela, libros, observaciones sarcásticas sobre los adultos. Finalmente, me dijo que Ryan también se había disculpado con ella. No por el escándalo en sí al principio, sino por enseñarle, sin querer, que el amor en nuestra familia era algo que te ganabas siendo útil para la persona más ruidosa de la habitación. Esa frase se quedó conmigo. Quizás porque también nombraba mi infancia. Para finales del verano, Emma pasaba un sábado al mes conmigo en Madison. Horneábamos, paseábamos por el mercado de agricultores, discutíamos sobre películas y evitábamos cuidadosamente convertir cada visita en una lección moral. A veces, la reparación comienza solo cuando dejas de usar a las personas como testigos de tu dolor. Una vez me miró mientras tomábamos un café y me preguntó, ¿lo odias? Refiriéndose a Ryan. Pensé durante mucho tiempo antes de responder. No, dije. Odio lo que practicó hasta que se convirtió en su reflejo. Resopla. Ella asintió como si eso tuviera sentido de inmediato. Profesionalmente, traté de convertir lo que me había sucedido en estructura, no en mito. En Layer North, cada contribución importante se registraba visiblemente. Se formalizaron los protocolos de atribución. Los paneles de promoción requerían evidencia documentada, no solo la narrativa ejecutiva. La mentoría para mujeres mayores de 40 años no era una iniciativa secundaria. Estaba integrada en las expectativas de liderazgo. No me interesaba convertirme en una mujer más celebrada por sobrevivir a una máquina que luego deja sin cambios para los demás. Si la historia tenía un significado, tenía que convertirse en política en alguna parte. Aún así, había noches en que la soledad regresaba sin previo aviso. Ya no la soledad de la exclusión, sino la soledad de convertirme en la persona que dijo la verdad y luego tuvo que vivir como la encarnación de ella. La gente comenzó a llamarme valiente, como si la valentía fuera una estética en lugar de una herida que se calcificó correctamente. En esas noches, miraba la vieja foto de años antes, todos con flores pintadas y sonriendo alrededor de la isla de mi cocina, y me permitía llorar. No porque quisiera a esa familia exacta de vuelta, sino porque una vez había trabajado tan duro para merecer algo por lo que nadie debería tener que audicionar. Amor, crédito, lugar, hogar. El tiempo no lo cura todo. Lo que hace, si tienes suerte, es separar tu valor de las manos que lo midieron mal. La siguiente Navidad llegó con menos drama y más verdad,
lo que resultó ser más difícil en algunos aspectos y más suave en otros. No fui a casa de mis padres en Nochebuena. Nadie me lo pidió. Eso fue un progreso. En cambio, organicé una cena en mi apartamento en Madison para un pequeño grupo elegido. Dos de los primeros empleados de Layer Nord, un ex analista de Finar que se había reconstruido maravillosamente después de los despidos, Emma, y más tarde en la noche, después de mucha discusión y sin ceremonia, Ryan. No porque todo estuviera reparado, no porque se hubiera ganado la restauración en un año, simplemente porque algunas consecuencias se sirven mejor no con el exilio, sino con la proximidad a la vida que dañaste y que ya no controlas. Llegó con un pastel de una panadería de la calle y la postura cuidadosa de un hombre que finalmente había aprendido que la entrada es un privilegio, no un derecho de nacimiento. Parecía mayor, no arruinado, solo desgastado, menos pulido alrededor de los ojos. Abrazó a Emma primero, luego se quedó torpemente en mi puerta hasta que me aparté. «Entra», dije. No hubo música que subiera de volumen. No ocurrió ningún milagro. Ayudó a poner la mesa. Preguntó dónde guardaba las cucharas de servir. Escuchó más de lo que habló. En un momento, se rió de algo que dijo Emma, luego inmediatamente se sintió culpable por reírse con demasiada facilidad. Entendí ese sentimiento mejor de lo que él sabía. Cuando la familia se ha roto correctamente, incluso la alegría entra en la habitación con cautela. Después de la cena, mientras los demás recogían los platos, Ryan y yo terminamos solos junto a la ventana del balcón por primera vez en meses. Estaba nevando de nuevo, casi exactamente como el año anterior. Me preguntó si alguna vez deseaba haberlo manejado en privado. Un último intento de entender el desastre desde dentro. Le dije la verdad. Deseo que me hubieras dado una solución privada cuando te la supliqué. Asintió una vez, con los ojos en el cristal. Luego dijo, estoy empezando a entender que no solo robé trabajo. Robé contexto. Hice que todos pensaran que tu valor era opcional. Esa fue la frase más honesta que me había dicho jamás. Más honesta en algunos aspectos que lo siento. Respondí, sí, y reconstruir después de eso lleva más tiempo que la desgracia pública. Él dijo, lo sé. Por una vez, pensé que realmente podría decirlo en serio. Mis padres vinieron el día de Navidad solo para tomar café. Una hora, sin fotos, sin hablar de dejar el pasado atrás. Mi madre trajo una flor de Pascua incómoda, y mi padre no trajo nada, lo que se sintió casi más apropiado. Se sentaron en mi sofá como visitantes en una casa que una vez habían asumido que siempre sería suya emocionalmente. Hablamos de la escuela de Emma, del clima en Florida, de la expansión de Layer Nord. Entonces mi padre hizo algo que nunca esperé. Miró a Ryan, luego a mí, y dijo, confundí carisma con carácter. No lo adornó. No pidió ser consolado. No fue suficiente para borrar nada, pero fue la primera frase adulta que le había oído en años. Mi madre lloró en silencio a su lado, pero no interrumpió. Esa contención por parte de ella fue su propia pequeña revolución. Cuando se fueron, Emma se quedó para ayudarme a limpiar. Me preguntó si así era como se veía el perdón. Le dije, el perdón no es una puerta. Es un conjunto de límites que dejan de requerir sangre cada vez que los tocas. Lo pensó mientras secaba los platos, luego dijo, entonces, tal vez todavía no es cálido, pero no es peligroso de la misma manera. Sonreí porque los jóvenes de 13 años a veces hablan con más precisión que los adultos en terapia. Exactamente, dije. Estoy contando esta historia ahora porque demasiada gente todavía confunde la lealtad familiar con la autoanulación. Piensan que si la persona que te hiere comparte tu sangre, tu silencio se vuelve noble. No es así. Se vuelve útil para las personas equivocadas. La lección que aprendí demasiado tarde no es que debas destruir a todos los que te traicionan. Es que debes documentar la realidad antes de que alguien más ruidoso la edite. Protege tus ideas. Protege tu nombre. Protege la versión de ti misma que sabe lo que pasó incluso cuando todos los demás parecen más cómodos con la historia falsificada. Y si la persona que intenta hacerte pequeña es tu hermano, tu padre, tu cónyuge, tu jefe, cualquiera, recuerda esto. El amor que requiere tu invisibilidad no es amor. Es apetito.
A Ryan todavía le quedan años de trabajo por delante. Mis padres todavía cargan con la vergüenza de lo que permitieron. Todavía tengo mañanas en las que me despierto de viejos sueños y tengo que recordar que ya no vivo dentro de su versión de mí. Pero también tengo una empresa con mi nombre. Una sobrina que me envía memes terribles a medianoche. Un trabajo que salva a otras personas de ser tragadas por completo. Y una vida que ya no depende de ser bienvenida en habitaciones construidas sobre mi propia desaparición. Así que si alguna vez te han tratado como la difícil simplemente porque te niegas a desaparecer, escúchame con atención. No eres demasiado. No eres amargada por recordar. No eres cruel por trazar una línea donde alguien más seguía extrayendo de ti. A veces, lo más importante que puedes hacer es dejar de proteger a las personas de las consecuencias de lo que eligieron hacer a plena luz del día. Si alguien a quien amabas construyó su comodidad a partir de tu silencio y un día finalmente dijiste la verdad, ¿te arrepentirías del fuego o te arrepentirías de haber esperado tanto para encender la cerilla? Gracias por estar aquí hasta el final. Todas las situaciones en este vídeo son ficticias y están hechas solo para la narración dramática, el entretenimiento y la reflexión. Esperamos que la historia te recuerde que cuando las personas te muestran una falta de respeto repetida, no necesitas seguir demostrando tu lealtad. Se te permite elegirte a ti misma antes de que el comportamiento te agote por completo.